En esta oportunidad vamos a hablar del tema de coca y narcotráfico. Para esta ocasión hemos invitado a un renombrado personaje de nuestra ciudad, que es el coronel Rolando Fernández Medina, ex comandante departamental de la policía, abogado, analista y experto en seguridad ciudadana. Bienvenido, coronel. Gracias, Luis Felipe, gracias por la invitación, muy amable. Bienvenido. Saludos, Emilio, muchas gracias a ustedes por esta invitación. Coronel, entrando ya en tema, se ha votado una nueva ley de la coca. ¿Esto podría apuntar a blanquear cultivos que están realmente destinados al narcotráfico? He estado analizando este tema y he leído muchas opiniones. Hay mucha inconformidad en la gente que cultiva coca, es decir, los sembradíos de coca de los yungas. Están totalmente inconformes con esta ley. Así, a primera vista, prima facie, favorece a todo el sembradío de coca que está en el Chapare. Esto significa que aquello que ya se conoce, que es un secreto a voces, de que la mayor cantidad de coca que está en el Chapare está destinada a fines oscuros, ilícitos o del narcotráfico, más claramente, se concretaría, porque aumenta la cantidad. O sea, la ley 1008, que es la que ha permitido que los cocaderos monopolicen esta actividad, ahora tenían en aquellas épocas 12.000 hectáreas, hoy son 22.000 hectáreas. Entonces ha aumentado casi un 70-80% la cantidad de sembradíos de coca que están permitidos legalmente. Yo creo que aquello va a llamar mucho la atención en el campo internacional. ¿Por qué? Estamos en el triángulo verde, como lo llamo yo, en el caso de Colombia, Perú y Bolivia. Los tres grandes productores de coca en Sudamérica. Entonces, al aumentar la coca, pensemos en que va a aumentar el narcotráfico. Entonces, si bien la coca de los yungas se utiliza en cuestiones ancestrales, cuestiones de costumbres indígenas, etc., muy poco se conoce sobre la desviación o el uso en fábricas de droga. Pero en cambio, por este otro lado, por el trópico cochabambino, la mayor cantidad de hojas de coca no tiene destino conocido. Y eso llama terriblemente la atención. ¿Dónde va esa inmensa cantidad de coca que se produce en el Chapare? Para nadie tampoco es secreto de que el narcotráfico en esa zona ha instalado sus bases. Se habla de cárteles, se habla de elementos extranjeros, se habla de un montón de actividades relacionadas con el narcotráfico y gente de afuera que ha venido a instalarse precisamente porque aquella producción de coca ha aumentado, incluso se cree que financiada por los mismos narcotraficantes. Hablamos, por ejemplo, cárteles mexicanos, la FARC de Colombia, el Comando Vermelho de Brasil. Hay un antecedente cercano, querido Emilio, cuando se va a la DEA, Luis Felipe, resulta que los colombianos se asientan en nuestro país y empiezan a aparecer múltiples factorías de droga en pleno departamento de Santa Cruz, en varias provincias, y se siguen todavía desmantelando fábricas con estilo molde colombiano. Y entre los detenidos, la mayoría son colombianos. Entonces, eso quiere decir que los colombianos de alguna manera han copado muchas regiones del país, sin descontar naturalmente elementos paraguayos, brasileros, que también aparecen en escena, si bien no dentro, digamos, de los cárteles que tienen más presencia, pero aparecen capos del narcotráfico. En el caso de los brasileros, por ejemplo, se habla de elementos del Comando Vermelho y del primer comando de la capital. Esos que estamos hablando de la mafia de alta escuela de Brasil. Querido coronel, recientemente se ha visto que ha caído un
laboratorio de droga y es justamente las mismas características, pero hay una característica que nosotros la vemos de otra óptica. Recientemente en San Germán, por ejemplo, hace unos 2 años cayeron más de 200 laboratorios supuestamente, y no cayó ningún pez gordo, no hay muchos detenidos, no existen detenidos, de los dueños de los laboratorios no caen en nuestro país. Pero voy más allá, ¿será que en el país existe un conflicto de intereses, ya que el presidente que tenemos hoy en día, Evo Morales, es el presidente de las federaciones de coca del Chapare, que supuestamente la hoja del Chapare es la que se va al narcotráfico? ¿Existe ese conflicto de intereses de legalizar esa hoja de coca del Chapare? ¿Evo Morales está en un conflicto con ese tema? ¿Cómo lo ve usted, coronel? Bueno, este problema del narcotráfico se hace patente, visible más o menos en nuestro país por allá por la década del 70. Ya se empieza a hablar de las sombras del narcotráfico en algunos gobiernos, las narcodictaduras en otros, y escándalo a granel. El caso de Huanchaca, por ejemplo, ¿no? El famoso avión con las 500 toneladas que es retenido en Lima, en el Perú, en diferentes gobiernos. O sea que prácticamente en muchos gobiernos el escándalo del narcotráfico ha estado presente. Esa sombra ha oscurecido a muchos gobiernos y seguramente va a seguir oscureciendo porque el poder del narcotráfico es fuerte, es poderoso, hay mucha plata de por medio, hay muchos vínculos. Ahora, en el caso de nuestro país es pues llamativo, ¿no?, que un presidente del Estado plurinacional sea el dirigente máximo de todos los sindicatos de cocaleros. Entonces, eso nos da a entender de que hay cierta permeabilidad respecto a cómo se debería manejar el control de la hoja de coca y por ende el narcotráfico, ¿no? Eso es lo que llama la atención. Se habla de cuestiones políticas, el voto duro, la gente del Chapare, que tal vez no sea ideológicamente, digamos, partícipe del gobierno, pero sin embargo cuidan sus intereses muy bien. O sea, es una especie de toma y daca. El señor presidente accede a que haya más plantaciones y sembradíos de hojas de coca, que el voto es de él. Es más o menos lo que hemos visto en estos últimos años y no creo que cambie, estimados amigos, porque ese voto duro puede influir tremendamente en unas elecciones a futuro. Coronel, se ha aprobado recientemente una ley de hoja de coca. Dentro de esta ley seguramente se avala y se enmarca en lo que dice la Constitución, la hoja milenaria. La hoja milenaria, todo el país conoce, la hoja milenaria está en los yungas de Bandiola, los yungas, pero ¿por qué el presidente y el MAS se ha agarrado de este párrafo, de este artículo que está en la Constitución para poder legalizar una hoja de coca que no es milenaria como la del Chapare? ¿Es inconstitucional? Hay un dicho por ahí muy simpático, dicen que el que no tranza no avanza. Entonces lo que vemos acá es que esas pretensiones políticas se van a ir concretando si es que se da curso a todo lo que significa el aumento de sembradíos. Sabemos que la hoja de coca se usa desde los tiempos indígenas, desde hace más de 5.000 años antes de Cristo incluso, pero con usos medicinales. La utilizaban los incas incluso para tener oxígeno, porque en las zonas montañosas no hay aire para tener mayor aceleración del corazón. Pero todo ello ha ido cambiando con el tiempo. Hoy, Luis Felipe, estamos hablando de una nueva casta de millonarios cocaleros. Un cálculo aproximado que leía de una revista nos habla que desde el 2006 al 2015 cada año los cocaleros han tenido un ingreso de 320 millones de dólares. Sumando, son más de 32 mil millones de dólares, 132 mil millones de dólares. Entonces, mucho el poder económico. Entonces, los cocaleros no van a soltar ese poder que tienen ahora
Y el presidente que los necesita, bueno, no va a hacer mucho porque esto cambie. Y la situación a nivel internacional, Emilio, es cada vez más conflictiva. Hay reclamos de Brasil, la lluvia blanca, las avionetas que dejan caer acopios de droga. Todo el norte argentino está con esta plaga. Los paraguayos cada rato agarran avionetas y otros detenidos. Por Chile ni qué decir, hay más de 200 pasos fronterizos hacia ese país, lo que permite que todo el narcotráfico fluya en estos países, lo cual está causando un malestar internacional tremendo. O sea, cada vez los reclamos son más fuertes. Un senador, un postulante a presidente de apellido Serra, si no me equivoco, Serra. Lo digo con mucha claridad. Bolivia está inundando a Brasil de droga. Los consumidores son cada vez mayores, hay más violencia, mayor inseguridad, el imperio del crimen se está empoderando de todo aquello, y también la economía, ¿no?, que está siendo influenciada, que asimila todos estos capitales ilícitos y fluye a través de préstamos frescos, inyecciones frescas a diferentes países. Claro, Serra incluso llegó a bautizar la proyectada carretera por el Tipnis como la autopista de la cocaína. Correcto. ¿Se acuerdan? Correcto. Entonces, este es un juego político interesado, donde al menos no se avisora soluciones que nos demuestren que la lucha contra el narcotráfico y la reducción de los focales es certera. Parece que la cosa no está muy definida, se cuidan intereses de terceros, hay mucho poder económico de por medio y además hay un tremendo interés político porque toda esta zona siga beneficiando a los políticos de turno, en este caso al gobierno. Los informes de Naciones Unidas señalan que el 95% de la hoja de coca de Chapare va a parar fuera de los mercados legales, es decir que muy probablemente vaya al narcotráfico. Definitivamente no hay otro consumo tan alto que pueda hacer ver esta situación. Parece que llegamos a un solo camino, un camino sin salida, porque si bien el consumo de droga, el famoso picheo, ha aumentado, incluso acá en Santa Cruz se pichea muchísimo, pero no en esa inmensa cantidad. ¿Cuántas hectáreas, es decir, la cantidad de droga que se produce en Bolivia, más o menos de acuerdo a las hectáreas que se creen que rondan entre 20.000, 22.000, y otros creen que son mucho más, está entre 22 y 25 toneladas de droga que sale de estos sembradíos de coca. Entonces eso nos demuestra que la mayor cantidad de coca se está utilizando para hacer cocaína. Eso está bien claro. Hay una expansión también de los cultivos de coca hacia el departamento de Santa Cruz, hacia las reservas forestales, el Choré, Chapacaní, San Julián, ¿no? Claro. El caso de Ichilo, lastimosamente, nuestra provincia, está inundada de gente que está dedicándose al narcotráfico. Hay poblaciones que apañan, ayudan a los narcos, y aquí vemos algo que es muy peligroso, la famosa cultura del narcotráfico, donde la gente, buscando naturalmente beneficios, ya conviven con los narcotraficantes por los beneficios que dejan. Entonces, aquello se debe cortar de raíz, eso es lo peligroso. Hay algo hasta anecdótico. ¿Cómo es posible que por la zona de Yapacaní se haya opuesto todo un pueblo a que se cree un cuartel de control al narcotráfico y que haya mayor cantidad de policías, siendo que prácticamente en todo el país la gente reclama por la presencia de uniformados, pero en esa zona han sido rechazados totalmente? O sea, ahí vemos una clara influencia del narcotráfico entrando ya a la cultura, ¿no?, a la idiosincrasia de la gente del pueblo,
que por los beneficios que dejan, los están ayudando en esta actividad ilícita. Coronel, usted es experto en el tema de seguridad ciudadana. ¿Cómo afecta a la seguridad ciudadana el tema coca con el tema narcotráfico? Explíquele a la población ese tema. Acoto un poquito. Emilio me preguntaba sobre los últimos informes de la Oficina de las Naciones Unidas, donde nos habla del tremendo incremento de los consumidores en Estados Unidos y Europa, España. Son más de 30 millones. Estados Unidos ronda los 17 millones de consumidores de droga. O sea que hay un mercado enorme para la droga. Entonces, por ende, estos tres países que forman el triángulo verde van a seguir produciendo droga porque tienen la materia prima. La materia prima es la que está dando lugar a que haya tanto narcotráfico. Voy a la respuesta. El narcotráfico tiene muchas secuelas en el campo de la inseguridad. Resulta que las mafias, el caso mexicano por ejemplo, la pelea es entre los cárteles, el mercado, porque México es uno de los principales países comercializadores de la cocaína, ¿no? Y Estados Unidos es uno de los principales países consumidores. Y estos tres países que forman el Triángulo Verde en Sudamérica son los que tienen coca y producen cocaína, ya pues refinada, clorhidratos, todo aquello que consumen las élites norteamericanas, incluso la gente pobre, ¿no? Porque tiene sus niveles también, sus niveles de calidad tiene la cocaína, el crack, la pasta, etcétera, ¿no? El pitillo acá por nuestro medio. Pero, ¿qué produce el narcotráfico fuera de los efectos de drogadependientes? Sicariatos. Son crímenes o asesinatos a pedido, pagado con un precio. La pelea del mercado, pelea de cárteles. El gran problema, el consumo de la droga, porque ellos inducen a que hayan consumidores. Otro gran problema es el de las cárceles. Las famosas cárceles del Brasil, y la mayoría donde veamos revuelos de magnitud, es por el problema del manejo de la droga. Entonces, influye el narcotráfico, influye tremendamente en todo lo que significa la seguridad de una sociedad. Y ese es el gran problema que no se ha podido controlar hasta la fecha. Si bien muchos alegan de que el narcotráfico tiene mayormente víctimas, víctimas selectivas, pero eso no quiere decir que la población no esté excluida, porque ¿a quiénes reclutan los narcotraficantes? A gente pobre. ¿A quiénes envician? A la juventud. Ahí está la plata. Entonces, esta es una secuela de degeneración social que si no se logra parar, nos vamos a convertir en un país no solamente exportador o fabricante de drogas, sino también consumidor. Creo que ya vamos por el 10% de consumidores que no son ocasionales, que ya son drogodependientes en nuestro país, a consecuencia de este gran problema de la droga. Pues otro día salió una noticia de que había llegado a los colegios, ¿no? De que ya en los colegios está circulando la droga. Es preocupante ese tema. Indudablemente va a llegar a todas partes. La marihuana y la cocaína son las principales drogas que predominan en los mercados mundiales. Y en nuestro pueblo, lo que más se está notando es el consumo de marihuana en colegios y se cree que incluso en la escuela. Estamos llegando a esos niveles. Faltan mejores políticas de gobierno, planes integrales, pero yo escucho hablar de planes integrales y pareciera un parapeto, simplemente un pretexto, porque ya instrumentalmente, en forma normativa, no aparecen las respuestas menos los resultados. Pareciera que algunos países están buscando soluciones y ojalá y las encuentren, porque aquello nos va a beneficiar. El caso de México, por ejemplo, ¿no? Donde en México hay una guerra
de cárteles, donde todos los días hay matanzas. Entonces, allá hablan de planes integrales, pero ahí contemplan la parte de la punición, o sea, la lucha y la prevención. Y vamos a Orlando Fernández, vamos a una entrevista en Exteriores con el economista Javier Paz García. Él es también columnista del Deber. Adelante. Enfoquemos el tema de las drogas de dos formas. De una manera, digamos, pragmática, de costo-beneficio, la lucha contra las drogas, y luego de una manera de principio. Veamos de la manera pragmática, economicista, digamos. Uno tendría que ver cuál es el costo y el beneficio de la lucha contra las drogas. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cuánta gente muere por el consumo de droga y cuánta gente muere por la lucha que se hace contra el consumo de droga? ¿Cuánta gente muere en México de una bala de los carteles o de la misma policía? ¿Y cuánta gente muere realmente porque se drogan hasta morirse? Y va a ver que ahorita está muriendo más gente por el combate que hacen los estados contra las drogas. Entonces estamos matando más gente luchando contra la droga de la gente que se moriría si no lucháramos contra las drogas. Y no solo eso, cuando alguien se droga y termina muriéndose, digamos, o destrozando su vida, lo hace voluntariamente. Es una persona adulta, que ha tomado sus decisiones, y aquí no estoy poniendo en cuestión que la droga es mala. Por supuesto que es algo dañino y que hay que combatirlo. La pregunta correcta no es si las drogas son buenas o malas. La pregunta que debemos hacernos es si el Estado tiene derecho a prohibirnos el consumo de drogas. Si usted como persona adulta quiere consumir cocaína, o quiere consumir sal, o quiere comer carnes rojas en exceso, sabiendo que eso le va a quitar años de vida, ¿no? ¿Cree que el Estado tiene el derecho de decirle no, usted no puede consumir cocaína, o no puede ponerle sal a sus comidas, o no puede comer más que medio kilo de carne roja al mes? Porque nosotros somos el Estado y estamos cuidando de su salud. Entonces el Estado no tiene derecho. ¿Quién le ha dado el derecho al Estado de decirle a alguien que no puede consumir cocaína? ¿Por qué le damos ese derecho? Si yo soy una persona adulta, soy un ciudadano libre, supuestamente, bajo las leyes del país en el que vivo, ¿por qué el Estado me priva de mi derecho de elegir qué quiero meterme a mi boca o a mi nariz? Volvemos con su programa Nuevo Tiempo. Ahí lo teníamos al economista Javier Paz García, donde nos hablaba de la legalización de la droga. Este es un tema interesante que se está dando en algunos países, pero nuestra cultura da para que se legalicen las drogas, coronel. Es riesgoso, pero sin embargo la opinión de personalidades, escritores, expresidentes, gente que conocen muy bien la temática, creen que la guerra contra las drogas está perdida. O sea, la punición, la interdicción no ha dado resultados. Se han gastado ingentes cantidades de plata, muchos muertos en estas batallas, pero sin embargo los resultados, como vemos ahora, no son efectivos. Han aumentado los consumidores,
los cárteles de la droga son cada vez más poderosos. La cultura del narcotraficante incluso ya llegó a las canciones, a las novelas, donde están formando parte de nuestro quehacer. Es lamentable lo que está ocurriendo y por ello es que aparece esta nueva posición, esta nueva teoría, despenalizar las drogas. Hay países que están jugando a esa posibilidad, el caso de Uruguay, Holanda, Portugal, pero no conocemos todavía cuáles han sido los resultados, porque las evaluaciones son muy primarias todavía, ¿no? Todavía no se puede aquilatar si está dando resultado la legalización de las drogas. Sin embargo, habría que ver bajo qué condiciones, porque no puede ser que al decir legalizar las drogas hagamos un mercado abierto. Eso sería de locura. Bajo reglamentación a personas que son drogodependientes, tratar de entrar a la sanidad pública, rehabilitarlos. Entonces tendríamos que hablar de un programa integral en ese campo, en el campo de la rehabilitación, fuera de la prevención y la punición o interdicción, que ese más o menos sería el modelo integral. Pero yo entiendo que este problema con la punición no se va a solucionar. Tiene que buscarse otras alternativas. Tal vez las mafias siempre van a existir, entonces hay que pelear contra las mafias, los famosos cárteles de la droga, estamos de acuerdo, pero también hay que pensar en los drogadictos, cómo los rehabilitamos, cómo hacemos que ese mercado, cómo hacemos que la oferta disminuya para que la demanda también disminuya. Es más prevención y rehabilitación. Teníamos que, sin descuidar la punición, porque los cárteles no van a cejar en sus intereses económicos, que son intereses poderosísimos, que adelantándome un poquito a lo que a lo que sucede ahora en el mundo, una de las mejores formas de atacar al narcotráfico es golpeando en el corazón. Pero ¿cuál es el corazón del narcotráfico? El dinero, los bienes que tiene. Hay que debilitarlo económicamente, porque después consiguen armas, consiguen sicarios, detienen o arrestan, sentencian a sus líderes y sin embargo hay un segundo, hay un tercero, porque la estructura es cuasi militar. Entonces siempre va a haber un sustituto. El hecho de que el Chapo esté detenido en Estados Unidos no quiere decir que su cártel esté pasivo, al contrario, está muy bien, muy activo. Un ejemplo histórico de lo que me está diciendo es el caso de Al Capone. Cuando existía la mafia del alcohol en Estados Unidos, se lo golpeó justamente en el corazón financiero. Al Capone va preso por su contabilidad, no por mafioso. Claro. Entonces, si bien el problema es complejo, leía por ahí el nuevo programa de lucha contra las drogas del gobierno, muy escueto porque la información no está analizada, me parece, que habla de regionalización de las drogas, de la lucha contra las drogas, regionalizar, región, Santa Cruz, Cochabamba, atacarla de acuerdo a sus modalidades. Bueno, hay que ser ingenioso en este campo, hay que jugar mucho con la inteligencia policial, servicios de inteligencia. Lastimosamente no está la DEA, pero debía haber otra agencia internacional que nos ayude en este campo, que tenga los medios. ¿Hasta qué punto afectó la expulsión de la DEA? Tremendamente. Esto dio paso a que los cárteles de la droga de Colombia se vengan con todo su equipo logístico, se instalen en muchas partes de nuestro país y empiecen a trabajar, a producir droga y a exportarla, ¿no? Y continúan. Eso lo vemos en forma permanente, siguiendo los medios. Cada vez se ven fábricas enormes. Ya Huanchaca creo que ya no llama la atención, que fue una de las más grandes que hubo. Ahora hay fábricas inmensas donde se exportan 200, 300 kilos de clorhidrato, de repente quincenal o mensualmente, ¿no? Pero eso es una cantidad enorme.
A eso hay que sumar lo que produce Colombia y Perú, y la droga que viene de Perú, que pasa por nuestro país, que está llamado de tránsito. Yo no sé si ese es pretexto para no extremar recursos y ver la posibilidad de cortar estos pasos, pero la droga peruana también circula por las vías de nuestras carreteras en nuestro país y sigue paso generalmente hacia el Brasil, y de ahí sigue a Europa o se queda porque ahí hay un mercado grande de consumidores. Volviendo un poco a lo que decía Javier Paz, hay dos grandes políticas que se discuten en el mundo, que es el prohibicionismo y la legalización. Yo creo que, curiosamente, el gobierno boliviano está incursionando en una tercera política, que es legalizar la materia prima y mantener prohibida la droga final, lo que es el negocio redondo para el narcotráfico, ¿no es cierto? Efectivamente, el gobierno tiene otro criterio. Por ejemplo, ellos en su discurso hablan de que la DEA fuera uno de los culpables de negociar el narcotráfico en nuestro país, digamos, sacarla fuera del país. Hay acusaciones fuertes de autoridades nuestras en nuestro país que acusan a la DEA de ser uno de los culpables de que el narcotráfico, que ellos negocien el narcotráfico, pero indirectamente también pareciera de que les gusta de que la droga se vaya a Estados Unidos, que se vaya a Europa, pero no se dan cuenta de que aquí en nuestro país nos está afectando muchísimo. ¿Cómo ve usted esa política? ¿Debe volver la DEA? ¿No debe volver? ¿La política que está implementando el gobierno de expulsar a la DEA estuvo bien, estuvo mal? ¿Qué opina, coronel? Hay un antecedente muy interesante. ¿Recuerdan ustedes el caso de Irán y los Contras? Resulta que para financiar a los Contras, los comentarios dicen que algunas organizaciones americanas, el caso de la DEA y la CIA, tuvieron que ver la forma de buscar recursos financieros, y lo mejor para esos momentos era la droga, por el mercado que tiene. Y más o menos dan a entender de que Huanchaca en su momento fue parte de aquella tramoya para conseguir dinero y financiar a los Contras. Entonces aparecen ciertas noticias que hacen ver de que estos organismos tuvieron fallas, errores o otros tipos de intereses que pueden haber incidido en que nuestro gobierno haya visto la forma de cortar esta relación, esta cooperación americana. Pero yo creo que el servicio de inteligencia que prestaba la DEA, pues un servicio de inteligencia sofisticado, con todos los medios, con toda la tecnología moderna para poder detectar todo lo que se refiere al narcotráfico, no solamente en cuestión de información, de personas, de actividades, de lugares donde, cómo se mueven los narcotraficantes de país a país. Pero algo que no se ha podido detectar o muy pocas veces se ha comentado es el asunto del manejo económico. ¿Dónde están esos grandes capitales que produce el narcotráfico? Muchos creen que están en los mercados americanos o norteamericanos. Entonces, me parece que el gobierno juega con esas informaciones, con esas noticias que se conocen, y por ende ha cortado esta relación. Pero aún así, si no fuera la DEA, pues traigamos inteligencia de otro país, porque este es un problema, el problema de las drogas, Luis Felipe, es un problema mundial. No es un problema que solamente atañe a la región o a algunos países, es un problema mundial. Se está expandiendo en todo el mundo. Entonces la colaboración tiene que ser de toda la comunidad europea, Norteamérica de alguna manera, porque Bolivia y los países de la región no creo que logren mucho. No nos ponemos ni de acuerdo. Yo no conozco una cumbre, por llamar así, entre los países del Triángulo Verde, Colombia, Perú y Bolivia. No recuerdo que nunca se hayan reunido. Acá escuchamos los reclamos de Brasil, Paraguay, Argentina,
Chile, pero se buscan soluciones binacionales entre países vecinos. No está mal, pero esto es mucho más grande, mucho más grande. Este es un monstruo de 100 cabezas, se le corta una y siguen apareciendo. Habría que pensar en una agencia internacional, una especie de Interpol contra el narcotráfico. Tendría que ser, así como hay Europol en Europa, hay Interpol por acá, pero por los mismos países de la región, ¿no? Tratar de conformar un servicio de inteligencia que permita coordinar actividades, buscar información para que ya los operativos que se puedan realizar sean certeros y sepan a quién buscamos y dónde están, y sobre todo dónde anda el capital financiero. ¿Dónde está el capital financiero? Porque hay algo interesante, ¿no? Nuestras autoridades, que generalmente son distraccionistas, simplistas, consideran que en Bolivia no hay cárteles. No hay cárteles en Bolivia. Eso dice el ministro, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los que financian la droga? ¿Quiénes se llevan la droga? Los logísticos. Muchos dicen, los logísticos son aquellos que traen los capitales económicos. Muchos dicen que no es necesario traer todo un cártel a Bolivia, porque acá con plata se compra vida y conciencias. Y poblaciones, en el caso de la zona de por acá, por el Chilo, hay poblaciones que apañan la cuestión del narcotráfico. Entonces, hay capital financiero, por eso hay movimiento económico, por eso se produce la droga. Y por ende los cárteles en su dimensión como tal, con todo su equipo bélico, no son necesarios. Viene la gente que es más útil en cuanto al tráfico de drogas, al manejo de dinero y por ahí algún tipo de armamento que se ha incautado armamento y algunos extranjeros, pero no son grupos como los cárteles de México, por ejemplo, que son más de 1.000, 2.000 personas. En este caso son más emisarios. Emisarios, logísticos, la gente que trae el billete, como dicen, ¿no? Que con el billete es lo que mueven toda esta red, todo este imperio criminal. Bien. Hay mecanismos de lavado que van al sector informal de la economía. Se habla, por ejemplo, de las famosas motos colombianas en los mercados. Están por todos lados. La famosa moto se mueve por todos lados, especialmente por los locales comerciales. El interés creo que va en el 15-20%. Creo que muchos sabemos de aquello, pero las autoridades todavía no se han enterado. Parece que no hay mucha prolijidad en ese campo, ¿no? Pero en el campo del uso de los capitales, hay muchos rumores de que en el caso de las múltiples construcciones que están ocurriendo en el país, especialmente La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, son producto de algún dinero del narcotráfico que se está lavando también. Llama la atención de que de un momento a otro aparezcan locales, infraestructuras de lujo. ¿De dónde sale tanta plata? Bueno, que vienen capitales extranjeros, vienen, pero en esa cantidad, eso queda para la curiosidad, ¿no? Para saber de dónde vienen tantos capitales. Tenemos una unidad de investigación financiera en Bolivia, pero parece que no llega muy lejos. No detecta estos movimientos, porque los bancos tienen unas normas, pues, ¿no? Que hay que justificar después de los $10.000 de dónde sale el dinero. Pero, ¿y cómo justificarán aquellos que manejan estas millonadas de dólares que se utilizan en construcción? ¿Dónde sale el dinero? Son preguntas que seguramente nunca van a tener respuesta. A nivel internacional hay el GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, que es el que se encarga justamente de lucha contra el lavado. Y hasta hace un par de años atrás, por lo menos, Bolivia aparecía en la lista de países grises, así que no eran totalmente transparentes en ese tema, ¿no? Sí, la economía informal, el contrabando y el narcotráfico forman parte de esa subeconomía que se mueve en muchas direcciones y da paso a múltiples actividades.
muchísimas actividades. Esas también son cuestionamientos que esperemos que se aclaren algún día. ¿Hay un peso entonces del narcotráfico o del circuito coca-cocaína sobre la economía boliviana? Nos hablaba de 320 millones de dólares anuales. De los claro, los cocaleros. En el caso de los cocaleros, es la nueva clase de millonarios que existe en este país. No llama la atención, hemos visto muchas fotografías de la zona de Chapare donde hay vehículos de lujo. Bueno, eso ya es una muestra, ¿no? Sin ir muy lejos, de que la cosa camina muy bien, económicamente les está yendo muy bien, y por ende, pues, este proceso político tiene sus grandes debilidades por ese lado, que es motivo de crítica permanente de los gobiernos de otros países. Internacionalmente, nuestro país está considerado como un país donde hay tráfico de drogas a granel, hay coca que no se sabe cuál es el destino que toma, excluyendo la que consumen la gente que tiene ese hábito. Después, ¿dónde va la otra coca? ¿Dónde va? Bueno, no hay que ser muy inteligente para darse cuenta de que tiene un fin. Bien, Venezuela, por ejemplo, a nivel mundial ya es considerado un narcoestado, donde el vicepresidente, los sobrinos del presidente aparecen implicados en informes externos. ¿Corre el riesgo Bolivia de no corregir el rumbo, de terminar igual que Venezuela? En Venezuela, desde el gobierno de Chávez, siempre quedaron dudas de dónde salía tanta plata que manejaba Chávez. Era una especie de mecenas. Daba plata a la Argentina, a Bolivia a granel, el caso de Brasil también. Era el padrino de muchísimas actividades donde había que dar harto dinero. Entonces, fuera de que Venezuela es un país privilegiado por el petróleo, pero regalar tanta plata en épocas en que estas materias primas, estos commodities, empezaron a bajar de precio en el mercado internacional, llamaba la atención. Entonces aparece y brilla en el firmamento colombiano el cártel de los soles. El famoso cártel de los soles, los famosos generales de Venezuela, la Estrella Dorada, que es la que manejan todo esto, compincheando, confabulados con políticos de jerarquía, que son los que mueven todo este negocio. La DEA, el Estado norteamericano, ya internacionalmente o públicamente mejor, ha hecho conocer de que hay muchos implicados en este campo y que Venezuela es un país de narcotraficantes y además país de paso, de tráfico de toda la droga que sale de Bolivia, Perú y Colombia. O sea, todo apañado para que ingrese dinero que benefician naturalmente a ciertos sectores, ¿no?, de cúpula, naturalmente no a la población venezolana. El pueblo venezolano es un gran pueblo. Yo he tenido el privilegio de estudiar en Venezuela y no tiene ningún vínculo con el gobierno de turno. Es otra clase de persona hospitalaria, muy amigable, como la nuestra, ¿no? Gente más o menos de la misma calidad. Coronel, interesemos con el coronel Rolando Fernández Medina, ex comandante departamental de policía. Coronel, queremos que nos hable un poco sobre los sistemas de pandillas en Santa Cruz, en otras partes del país. ¿Son también correas de transmisión del narcotráfico a nivel de microtráfico? Sí. Este nuevo grupo de jóvenes, mayormente, que ha incursionado en el campo delictivo, que se ha multiplicado incluso. Se habla que en Santa Cruz ciudad hay casi más de 200 pandillas. A nivel nacional creo que estamos sobrepasando las 500 o 600 pandillas a nivel nacional. Pero aquí son más notorias porque son más agresivas, están vinculándose directamente con el tráfico al raleo o el microtráfico que se llama, incluso cometiendo crímenes en el caso de personas que son sorprendidas en la calle oscura o en lugares muy solitarios.
Entonces las pandillas se están convirtiendo, o son, hablemos en presente, son el nuevo dolor de cabeza de las sociedades modernas. Están incursionando en escuelas, colegios, universidades, donde se vende el famoso sobrecito, o es de marihuana o es de cocaína. Entonces, este nuevo grupo que ha encontrado esta modalidad para solventar sus necesidades, porque sabemos que todas las pandillas o todos los integrantes de una pandilla son el fruto de hogares disfuncionales, padres divorciados, madres divorciadas, hogares fracturados, que no, o padres abusivos o padres muy permisivos también. Entonces, todo aquello que sentimentalmente le afecta al joven ha hecho de que busque la familia sustituta. ¿Y qué es la familia sustituta? Los amigos de la calle, que son las pandillas, que entre ellos hay prostitución, drogadicción, que es lo más peligroso, y la comisión de diferentes delitos que les permiten solventar sus gastos y sus necesidades. Entonces, este problema de las pandillas ya es conocido, pero desgraciadamente los métodos para poder cambiar de actitud, darle un proyecto de vida a los jóvenes, no se ha logrado. Muchos recomiendan que hay que buscar a los líderes, a esos líderes negativos, y hay que reconvertirlos o doblarlos, como se dice en la jerga policial, para que ellos puedan influir en los jóvenes y cambien esa actitud. A los jóvenes hay que darles trabajo, tienen que vivir de algo. Hay que ayudarlos en la cuestión de su formación cultural, su formación profesional, becas de las universidades, campos deportivos en los diferentes barrios de la ciudad. O sea, es un trabajo arduo, pero que vale la pena hacerlo porque son nuestro capital social. Son los jóvenes, no son el futuro, ya son el presente del país. ¿De cuántos jóvenes más o menos estamos hablando? ¿Son 200 pandillas? ¿Con cuántos integrantes en promedio? Se habla de 6.000, 8.000, 10.000 personas, si no más, que siguen aumentando, porque acá estamos hablando de hombres y mujeres. Hay desde 13 años hasta 25, 30 que son los líderes, que son los que mandan a los más jóvenes y los someten a diferentes pruebas para ser admitidos en la pandilla. Tienen toda una jerarquía. Los famosos soldados son fieles a los reglamentos o a los códigos, mejor, que les impone la pandilla. Entonces, este es un tema de alto riesgo para toda la sociedad cruceña, en particular en este caso nuestra ciudad, donde creo que las autoridades, si bien están haciendo algún esfuerzo, la alcaldía municipal, en los barrios hay club de madres, los padres de familia, tratando de controlar a los hijos, el gran problema viene de la casa. Pareciera que este siglo es el siglo del fracaso de los padres de familia. Hemos fracasado como padres de familia, hemos descuidado a nuestros hijos. Bueno, hay muchas preguntas, pero somos el reflejo del hogar, dice un refrán. Entonces, algo está pasando en el hogar que hace que estos jóvenes se salgan de casa, no quieran estudiar y quieran dedicarse a cometer delitos o a ser violadores, consumidores de droga o traficantes. Y ahí empieza, Luis Felipe Emilio, lo más triste que le puede ocurrir a un joven, la carrera criminal. Empiezan por lo pequeño y con el tiempo pues van a convertirse en antisociales, narcotraficantes, formando parte de actividades delictivas, mafias, etcétera, ¿no? O sea, el camino que les espera es un camino oscuro, porque lastimosamente no se pudo corregir esto a tiempo. Es lo que vemos ahora. En Santa Cruz hay muchos casos de sicarios y vemos que ya no son colombianos. O sea, la escuela colombiana de los años 70
dejó aquí muy buenos alumnos que ahora ya ponen en práctica aquellas habilidades. Los sicarios, en su mayor parte, son de acá, de la ciudad. Son jóvenes que en su momento formaron parte o ayudaron a los colombianos en sus actividades de narcotráfico. Entonces este es un tema que yo creo que es una deuda social de todas las autoridades, de nuestras autoridades, para ver cómo mitigar y ver la forma de ir buscando soluciones al gran problema de las pandillas en Santa Cruz. Coronel, si bien este tema del narcotráfico es una tarea mundial que está fregando la humanidad y la sociedad, lo que sí se preocupa el ciudadano boliviano, que vienen ya seguidos informes negativos, por ejemplo, de Estados Unidos. Hemos visto en Argentina que gente quiere hacer un muro para evitar que pasen bolivianos. Hemos visto en Brasil de que quieren hacer radares y están derribando supuestamente avionetas conjuntamente con Perú. ¿Será que esta producción de hoja de coca o de cocaína está haciendo enemigos a los vecinos que tenemos en Bolivia? ¿Cuál es esta situación? ¿Cómo lo analiza usted? Bueno, este problema del narcotráfico está estigmatizando a los bolivianos. Boliviano que sale a otros países es sospechoso de ser narcotraficante. En su mayoría, no digamos un 100%, ¿no? Pero en su mayoría. Si usted va a países vecinos, el cacheo, la revisión que le hacen a la persona es minuciosa. En el caso de las mujeres incluso me dicen que es hasta vergonzoso. O sea, llegan a desnudar a las personas buscando droga. Y eso es a consecuencia del narcotráfico. O sea, ese estereotipo, o sea, como ven al boliviano en el extranjero, es lo que desprestigia al país y para nosotros es una humillación. Porque la clase de narcotraficantes es una clase, digamos, limitada. La población es otra. Pero ese estigma del narcotráfico, Bolivia y sus cocales, hace de que nos vean como algo no muy agradable. Se habla les decía, de los reclamos de los países vecinos. En el caso de Argentina, todo el norte argentino, Salta, Tucumán, Jujuy, Pocitos bolivianos, Salvador Maza, todo ese sector está en ascuas esperando las famosas avionetas que vuelan de día y de noche y lanzan del aire esos alijos de cocaína que le llaman la lluvia blanca. Son inmensas cantidades de droga. Fuera de la droga que tratan de hacer pasar por las rutas fronterizas, que cada vez encuentran bolivianos llevando cocaína. Hemos visto inclusive cisternas de YPFB. Ahora, sí, hay un diputado cruceño que hace ver que esta cuestión de los cisternas no es nuevo. Ya los argentinos están en apronte, seguramente han cruzado algunos, pero ya se ha detectado de que utilizando actividades oficiales de gobierno, muchos cisternas que son contratados han aprovechado estos embarques para sacar cocaína. Ese también es otro gran problema. Y esto, lo reitero, ¿no? Tiene que haber reuniones de todos los países vecinos o binacionales donde hay problemas específicos, porque con cada país hay un problema específico. Argentina, el aire. No tenemos control todavía en cuanto a las avionetas, no hay radares, entonces todavía aquello es muy permeable. Las avionetas siguen volando, siguen saliendo del país llevando droga en forma permanente. El caso de Pedro Caballero en Paraguay, es seguido el asunto de las avionetas. Y acá también han caído varias con drogas y otras en territorio brasilero. Entonces, una gran debilidad sigue siendo no solamente el tráfico aéreo, sino también
el terrestre, ¿no? Donde hay que agudizar, cada vez son más ingeniosos los narcotraficantes en el envío de droga. Y ahí es donde tiene que trabajar todo el servicio de inteligencia, los informantes, y además eso tiene que haber un presupuesto. El Estado tiene que tener un presupuesto para informadores, porque la información de esta categoría vale plata. Hay que pagarla para conseguir buenos resultados. Es importante, Emilio, nosotros en la Cámara de Diputados estamos tras de una investigación de la cantidad de avionetas que ha entrado al país. No se imagina, coronel, qué cantidad de avionetas han entrado al país. Estamos tras de esa investigación y esperemos que pronto nos respondan las peticiones de informe que estamos haciendo con la bancada de diputados para que el país se entere de esa cantidad exorbitante de avionetas que entran al país. Antes de seguir y llegar... Al mismo tiempo estamos ya en el bloque final. Coronel, en el caso del narcotráfico de México hacia Estados Unidos, por ejemplo, hemos visto métodos muy creativos. Están usando drones, están usando catapultas para enviar la droga de un lado a otro de la frontera. ¿Aquí todavía no se ha llegado a esos métodos? ¿O cómo estamos? No es necesario. Allá las fronteras están muy bien custodiadas, pero aún así, hace poco se hablaba de un túnel de una ciudad mexicana fronteriza, no sé si fue Ciudad Juárez, hacia Texas, todo un túnel. Los colombianos son muy ingeniosos, el caso de los submarinos. Entonces, mientras haya ese gran mercado y haya esta tremenda demanda de droga, van a buscar la forma de que llegue la droga, porque el lucro es altísimo. Pueden perder una avionetada de droga, pero con que entre una o entre otra mejor, con eso han recuperado y han ganado mucha plata. Entonces son imperios del crimen donde el poder económico es cada vez mayor. ¿Y qué es lo que pretende con tanto poder económico? Y en nuestro país se ha presentado este caso, ¿no? El caso de las narcodictaduras. Prácticamente en aquellos años 80, Bolivia era un país considerado narcotraficante en una gran magnitud, o sea, una narcodictadura. Entonces, en su momento, los narcotraficantes llegan a tomar el poder económico, y eso es lo peligroso, que se convierta un país en un estado narcotraficante. Y ha ocurrido. Entonces, esa es la pretensión de los narcotraficantes en última instancia, tomar el poder económico. Han habido el poder político, a través del poder, el poder económico a través del poder político. La revista brasileña Bella. Que hablaban sobre el ex ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, vinculándolo con un poderoso narco brasilero. En su momento, el gobierno despachó un nuevo embajador a Brasil con el cometido de, textualmente, sentarle la mano a Bella. Sin embargo, pasaron años y nunca hubo ningún proceso contra la revista. Ni va a ocurrir porque Bella es una revista de mucho prestigio y tiene muy buena información. Además, esas personas que se citaron en su momento en las diferentes denuncias son personas reales, que han tenido vínculos, que tienen antecedentes del narcotráfico, que han tenido propiedades acá. Entonces, ¿qué pueden actuar? Tal vez algo, pero queda la gran duda si hubo realmente aquello, ¿no? El gobierno no lo ha podido desvirtuar. Entonces, Bella lo afirma, e incluso el embajador, creo que fue un amigo nuestro acá de Santa Cruz, que salió a la palestra y dijo que aquí se va a hacer juicio y se va a aclarar esta situación que es falsa. Es una bomba de humo. No
pasó nada. Ahí quedó. Claro, muchos temas Bella denunció, inclusive ¿Será por cierto o no? Ahí está el tema. Vuelos por el espacio aéreo brasilero que están todavía inconclusos, de esas investigaciones no se han terminado de hacer. El ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, si no me equivoco, él fue el que denunció de que iban a hacer una denuncia y que iban a meter presos a la revista Bella y demás, pero hasta ahorita ya van más de 4 o 5 años y hasta el momento no conocemos en qué estado está ese proceso. Nosotros hablábamos hace un rato, el coronel mencionaba el cártel de los soles en Venezuela. Y ha habido otra de esas denuncias, creo que salió también por Bella, sobre el cártel de las estrellas, que sería un grupo dentro de Bolivia asociado al cártel de los soles. No sé si recuerdan. Ya. ¿Qué pasa? Que como hay tanta droga en este triángulo verde, los cárteles ya tienen su territorio o finalmente hay una división del trabajo. Un cártel saca droga hasta cierto país, el otro cártel sigue el viaje y finalmente en México, que es donde llega la mayor producción de cocaína, es donde se reparte. Estados Unidos y Europa, España. Entonces, son tan prácticos los narcotraficantes, excepto los que tienen en México, los que acopian la droga, porque los que vienen por estos lados, no, yo no conozco un caso de cárteles que hayan habido casos violentos, casos de uso de armas de fuego, muy raros, muy raros. O sea, ya ellos tienen su espacio bien consolidado, es hasta que llegan a México, allá está el cártel de Ciudad Juárez, Sinaloa, el grupo del Chapo, todo aquello que ya comercializan hacia Estados Unidos. Coronel, usted que ha sido coronel departamental de la policía, nuestro jefe de lucha contra el narcotráfico de la policía, preso por narcotraficantes en Estados Unidos, ¿cómo deja a nuestra Verde Olivo? ¿Cómo nos deja como país ese tema? Bueno, a ese camarada lo llegué a conocer. Me parecía, seguramente como a toda la sociedad, un tipo íntegro, un hombre honesto, un hombre muy institucionalista, con muchos méritos dentro de la institución del Verde Olivo. Pero resulta que cuando es nombrado parte de un equipo de inteligencia del Ministerio de Gobierno, el hombre empieza a mostrar otras facetas. Desgraciadamente cambia y cae en la misma trampa que utiliza la DEA utilizaba la DEA en aquellos años, donde hay un infiltrado. Un infiltrado es la persona que hace de comprador, pero sin embargo es parte de estas reparticiones. Generalmente son cubanos, centroamericanos, o sea, tipos muy ladinos, muy locuaces para convencer a las personas. Entonces, este infiltrado logra hacer el contacto con este coronel y arregla un negocio de 40 y pico kilos de droga. O sea, ¿cómo es posible que un hombre que se dedicó prácticamente en toda su carrera institucional a luchar contra el narcotráfico, en la primera oportunidad que tiene fuera de la institución, cae en las redes del narcotráfico? Cayó en la misma trampa que él tendría. Desgraciadamente un antecedente nefasto para nuestro país, lo cual nos hace ver de que es difícil que confiemos en las autoridades. Por eso les decía, ¿no? Yo cuando escucho hablar a los políticos, con excepciones, lo veo muy simplista, muy reduccionista, desvían la información, casi nunca se acercan a la verdad. O sea, para ellos ocurrió, pasó, está sancionado, va a purgar años de pena en un país extranjero y ahí acabó la historia. Estamos en los minutos finales del programa, coronel. Queremos que nos dé sus conclusiones, una síntesis de todo el programa. Ya. Respecto a la coca, no tenemos datos concretos respecto el por qué se está autorizando los sembradíos de 22.000 hectáreas. ¿Cuál es la medición que se ha tomado?
¿Sabemos cuál es la cantidad de personas que consumen coca en nuestro país? Creo que lo único que se han hecho han sido medir hectáreas y no saber la cantidad de personas que consumen coca. Entonces, esta cantidad es muy referencial, no es real. Por ahí se han pedido estudios, los organismos internacionales han exigido que se conozca cuál es la cantidad de coca que se debe utilizar en cuestiones de usos domésticos, medicinales y otros, pero nunca se tuvo una respuesta. Por ende, 22.000 hectáreas de coca es una cantidad exageradamente alta que no se justifica que se haya aprobado incluso en forma legal dentro de nuestras leyes. Ese es un punto de vista que creo que es compartido con muchas personas, países en el campo internacional, analistas, no se justifica. En el caso del narcotráfico, ¿cómo podemos parar el narcotráfico? Cambiar políticos, muy simple, siempre van a volver. Cambiar de actitud, muy subjetivo. El buen ejemplo, también muy subjetivo. Pareciera que hay que quitarle poder a los gobernantes y ese poder se lo tiene que quitar la ciudadanía. La ciudadanía es la que tiene. Si bien hay gobernantes porque hemos dado nuestro voto, pero el mandante es el pueblo, el dueño del voto. Mientras los gobiernos de tipo presidencialista tengan tanto poder, las cosas no van a marchar de la mejor manera y en el caso de estos negocios ilícitos que son tan lucrativos van a continuar. La sociedad tiene que tener otra actitud, tiene que quitar tanto poder a los gobernantes para ver cómo tenemos una sociedad que viva, que tenga convivencia y que prospere sin necesidad de estar incursionando en el campo ilícito. ¿Tu conclusión, Luis Felipe? Gracias, coronel, por sus conclusiones. Bueno, las mías, de manera personal, yo opino de que la DEA debería volver. Creo de que el organismo especializado que hablaba el coronel es la DEA. Y creo que en Bolivia cometimos un error en sacar a la DEA. Es necesario de cambiar nuestra política de coca, se ha ampliado a 22.000 hectáreas, pero es necesario controlar dónde se produce la coca y a dónde va. Esto de narcotráfico es una tara mundial que ya está penetrando en nuestro país y está penetrando en nuestros colegios, en nuestras escuelas, y tenemos que ponerle un alto, y es este momento, creo, Miguel. Bien, de mi parte creo que va a ser muy difícil reconducir el tema mientras siga este conflicto de intereses entre un gobierno que proviene de los mismos cocaleros del Chapare. Entonces tiene que haber un recambio, sin eso veo muy difícil la solución. Queridos amigos, llegamos al final de este programa Nuevo Tiempo. Síganos entonces todos los domingos, lunes y jueves a las 22 horas.